Bienvenidos a la serie de podcast de Team CBT México, en la que Victoria Chicurel y Silvina Bucci compartirán herramientas de terapia cognitivo-conductual TEAM, metodología creada por el Dr. David Burns, autor del bestseller Sentirse Bien. Bienvenidos al episodio número 68 de Team CBT México. Mi nombre es Victoria Chicurel y me acompaña como siempre mi querida amiga y colega Silvina Bucci. Hola, Victoria. Silvina, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Lista para grabar. Excelente. Y bueno, como habíamos estado comentando, nuestra última junta de pacientes en donde se quedan atorados en este como arquetipo, ¿no? De rol de víctimas y que eso hace que se queden atorados y no puedan avanzar. ¿Has tenido pacientes que les haya pasado esto? Sí, sabes que sí, yo creo que no falta, ¿no? Un paciente que sienta eso y, y sería muy interesante venir en cada caso, investigar en cada caso de dónde viene, pero creo que algo importante para tener en cuenta es que me da la impresión de que tiene una sensación de impotencia, ¿no? Como de falta de control de su propia vida y como que si estuvieran como una hoja que los mueven de acá para allá y no tuvieran em, las herramientas para hacer algo al respecto, ¿no? Como ese cuento del elefante que cuando era chiquito estaba amarrado a una silla y entonces no se podía mover e intentaba moverse, intentaba y no podía moverse, no podía zafarse de la soga. Entonces se convenció de que no había nada que pudiera hacer. ¿No? De que no podía hacer algo al respecto y se quedó ahí. Y ya de grande el elefante crece y puede estar atado a una estaca chiquitita que pudieran, pero sacar volando si hace un poco de fuerza y no lo hace, ¿no? Como esa indefensión, ¿no? Que tiene, que pensó que ya no hay nada que pueda hacer. Entonces, esa es una parte y dicen que el victimismo viene de alguna violencia que sufrimos, de algún abuso de algún tipo que sufrimos en nuestra vida y que nos sentimos así, indefensos, ¿no? ¿Vos tuviste algún paciente así? Sí, de hecho he tenido varios y sí, casualmente traen historia de violencia y abuso en donde sienten también que la gente los va a dañar en general. Viven hipervigilantes, con miedo y desarrollan un tipo de pensamientos que los lleva a me van a abusar, me van a tratar mal, me van a descalificar, o pensamientos mucho he notado de todo lo hago mal, no sirvo para nada, todo está mal. Sí, están mucho en estos distorsiones del todo o nada, o son muy exitosos o todo lo hacen mal. También está mucho la distorsión del debería. Este debería que nos hace tanto daño, ¿no crees, Silvina? Que tanto aplicado a nosotros mismos, porque yo debería de ser más fuerte y hacer las cosas bien. Y continuamente se están regañando, como si trajeran a la madrastra de la Cenicienta en la cabeza, diciéndoles todo el tiempo lo malo que son, lo mal hecho, lo inferiores. Y por otro lado, también tienen muchísimo este debería aplicado hacia los demás, en donde deberían de haberme tratado bien, deberían de haberme cuidado, deberían de valorarme, y esto hace que vayan generando muchísimo resentimiento. Entonces también en las víctimas hay mucho enojo. Y Claro. aquí la pregunta es, ¿cuáles son las razones muy válidas que tiene cada uno de los pacientes para mantenerse en este estatus de víctima? Claro, es que pensemos que la persona
que fue víctima de lo que fuera, ¿no? Porque podemos hablar de una persona en su vida en general o una persona en una relación, ¿no? Hay relaciones en las que la persona piensa que no puede hacer nada para cambiar esa relación, que todo lo que hago, intenté todo, se dice, porque como decís, están en ese todo o nada, ¿no? Y es ese sentimiento de no hay nada que yo pueda hacer para salirme de esto o para salir de esta situación y que las cosas cambien. Y en la vida pasa igual. Y entendamos que no estamos hablando de una actitud de victimismo, estamos hablando de que la persona realmente se siente indefensa. No es una actitud ante la vida, es una forma de sentirse, pasa a ser una creencia. Yo no puedo hacer nada para cambiar mi realidad, yo no puedo hacer nada para cambiar mi relación. Entonces va mucho más profundo de una actitud. La actitud es lo que vemos afuera, culpar al otro, la queja, ¿no? El por qué me pasa todo a mí, esos dichos que encontramos de, bueno, como tenía que ser, me pasó a mí, ¿no? Como no podía ser diferente. Eso es lo que vemos de afuera, pero adentro hay algo mucho más profundo, hay una falta de valor, hay una falta de valor, me refiero a la valía, ¿no? A no valgo, a no puedo, a qué hago, ¿no? Es como que es una mezcla de no puedo hacer nada y de todo es una injusticia, ¿no? Porque me está pasando a mí y por qué, no entienden ni siquiera el por qué, porque al tener esa creencia tan arraigada de que no pueden hacer nada al respecto, pasa lo que pasa cuando culpamos de todo a los demás, ¿no? No tomo responsabilidad de lo que yo puedo hacer y de lo que yo estoy aportando a que las cosas estén como están, en mi vida o en mi relación. Y en las relaciones lo veo muchísimo, Victoria. No sé si te pasa a vos también con parejas, el culpar al otro, como dice el doctor Burns, que es una de las resistencias más grandes para trabajar en relación, pero sobre todo a realmente creer que yo no puedo hacer nada para que cambie mi relación, ¿no? No la otra persona cambia cuando quiere cambiar, no cuando yo quiero cambiarla. Totalmente de acuerdo, pero ahí tiene que ver, voy a hacer una insistencia en qué, qué clase de pensamiento negativo tengo, identificar qué distorsión tengo, porque eh, el pensamiento negativo es falso, es ilógico, no es verdad, pero el sufrimiento que siente el paciente es real. Claro, Entonces, viven en un continuo de sufrimiento tortuoso, ¿sí? El culpar a los demás es porque están invadidos de esta distorsión del deberían de ser diferentes, deberían de entenderme, deberían de apoyarme. Entonces, ahí es un bucle de deberías que son interminables y que se pimponean, ¿no? Entre en los demás, el debería aplicado a los otros y estos deberías que me aplico a mí mismo. claro, Entonces, también siento que una víctima tiene mucha frustración, como uno de los emociones, mucho enojo hacia los demás y hacia sí mismo. absolutamente, absolutamente. Y por eso la terapia Team CBT es tan efectiva, ¿no? Porque puedo revisar cuáles son esos pensamientos que tengo, qué me estoy diciendo a mí misma de esta situación. ¿Qué me estoy diciendo del otro? ¿No? Entonces, cuando encuentro esas distorsiones y puedo empezar a aplicar técnicas que me hacen no solo empezar a ver las cosas diferentes, sino empezar a hablarme diferente, y de una u otra forma, lo que va a suceder es que yo me doy cuenta que sí puedo, que no dependo de que el otro haga todos los cambios, ni la vida en sí cambie mágicamente, sino que yo me empodero, ¿no? Yo empiezo a entender a través de las técnicas de Team CBT que yo me estaba diciendo algo que me paralizaba, que no me dejaba seguir con mi vida o con mi relación de la forma en la que yo quería vivirla, cualquiera de las dos cosas, ¿no? ¿Qué te parece? Me parece que así es como funciona y tristemente cuando nos estancamos en la víctima, porque pienso que todos como seres humanos nos hemos sentido víctimas en algún momento, ¿no? Para ser un ser humano completo, hemos dicho, hay que sentir todas las emociones y victimizarse es parte de este juego. Sin embargo, una cosa es que de repente me sienta víctima por unos minutos hasta que pueda yo analizar mi pensamiento
Y otra muy distinta es quedarme parado ahí, ¿no? Y no poderme mover y dejar pasar la vida sin descubrir que realmente eso no es verdad. Y sí pude haber sido abusado y sí pude haber sido maltratado, pero hoy puedo agarrar otras herramientas y puedo cambiar. Y lo primero que tengo que cambiar es mi forma de pensar. Si cambio mi forma de pensar, podré cambiar esta forma como me siento y si cambio la manera de cómo me siento, voy a actuar diferente. Entonces, sí creo que tiene que ver mucho con el empoderamiento del cual tú estabas hablando. Sí, 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 qué importante lo que estás diciendo, porque aparte de ser víctima, y que a veces, por supuesto, que lo somos, como decís, en muchas ocasiones, pero no nos quedamos ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos de alguna manera gestionarlo, darnos cuenta que fue un momento, que fue un episodio, eh, eh, por supuesto, la parte de responsabilidad que yo lo permití también, ¿no? En algún punto. Y no cuando no estamos hablando, por supuesto, de una víctima de un robo o de algo que yo no, que no está en mis manos permitir, ¿no? Pero hay veces que sí permitimos en otros aspectos de la vida y tomar responsabilidad de eso que yo no quise, pero lo permití de alguna forma porque me quedé por lo que fuera que pasó. Y la violencia no siempre es violencia de golpes, ¿no? Hay violencia económica, hay violencia emocional, hay manipulación, ¿no? Hay muchísimas cosas que son violencia. Entonces, ¿qué estoy permitiendo en mi vida que no quiero? ¿En qué me siento yo indefensa o indefenso y pienso que no lo puedo cambiar? Que no depende de mí, ¿no? Cuando en realidad siempre tenemos mucho que hacer al respecto. Entonces, creo que lo que estabas diciendo es importantísimo. Nos podemos quedar ahí un ratito hasta que nos damos cuenta, hasta que lo trabajamos, hasta que lo gestionamos emocionalmente y después seguimos andando. Y creo que la mayoría de la gente puede hacer eso y hay personas que piensan que no. Y esas son las personas de las que estamos hablando, ¿no? El que tiene la creencia arraigada de que no puede. Que no puede y que nada va a cambiar. Y nuevamente les damos la noticia, muy buena noticia, de que siempre podemos cambiar. No importa el hecho, lo que importa es cómo lo miramos y lo que nos decimos a nosotros mismos sobre eso que sucedió. Sí, quiero recordar que Freud decía que infancia es destino. Sin embargo, hoy en día tenemos muchos autores que nos muestran que aunque infancia es destino, no nos determina y nosotros podemos cambiar y nosotros nos podemos reinventar. No sé si tienes algo más que agregar, Todo dicho. pues entonces es tiempo de retirarnos. Gracias por acompañarnos y los esperamos en el próximo podcast de Team CBT México. Para más información acerca de Team CBT México o para certificarte como terapeuta Team CBT, visita la página www.team-cbtmexico.com.